Buenas, soy Francisco José Tobar Calpena y este es mi TFG Automatización del modelado BIM para obtención de presupuesto en tiempo real. Mi número de teléfono es 688-720-815 y mi correo Francisco José Tobar Calpena. Aprobado en agosto de 2020 en la Universidad de Alicante y soy el primer premio del Consejo General de Arquitectura Técnica en España. La justificación del TFG se debe a la directiva europea que obliga al uso de BIM, al comportamiento reticente por parte de las empresas de esta metodología y la aparición del rol programador BIM que sirve para la automatización de procesos. ¿Para qué sirven los procesos? Para aumentar la automatización de procesos, para aumentar la productividad durante la edición de modelos. Por ejemplo, evita el error humano, ahorra tiempo en tareas repetitivas y realiza cosas que la persona por sí sola o el software por sí solo no puede hacer. El objetivo del proyecto es obtener un presupuesto vinculado a una reforma de los acabados, pero en él se automatizan diferentes tareas, como son el levantamiento de muros del modelo, la creación de habitaciones, así como obtención de acabados de suelos y de muros, la obtención de datos relativos al coste y vinculación con otro software, y la representación del modelo insertando información de proyecto, generando vistas y generando planos. Las dimensiones BIM sirven del tipo de información que se incluye en el proyecto, y en este caso, en este modelo se ha incluido información 3D en relación a su forma geométrica y 5D o análisis de costes, utilizando una base de datos del IBE, que es el Instituto Valenciano de Estadística. Bueno, el caso es que se desarrollan varias automatizaciones. Esta es la primera de ellas, en la que realizamos una primera configuración para crear muros de 10 centímetros, en la que utilizando Dynamo ejecutamos, creamos los muros de 10 centímetros, volvemos a hacer una segunda configuración para muros de 20 centímetros, incluso una tercera para los muros de fachada exteriores de 30 centímetros. Tras realizar esto, se nos introducen todos los muros, así como las puertas. Vemos que hay algunos fallitos en los que se tienen que hacer unas pequeñas modificaciones, pero mejor que tenga unos pequeños fallos a que sea modelar por completo. Esto es una tabla Excel donde definíamos información sobre las habitaciones de cada una de nuestras viviendas. Incluíamos los parámetros también en el modelo y definíamos las etiquetas. Tras ejecutar la automatización, en la primera parte de ella se cargaba la información que venía en el documento Excel, organizábamos dicha información, la introducíamos dentro del modelo indicando columnas, indicando los valores donde se encuentran cada información dentro del Excel y relacionándolo con unos parámetros dentro del modelo. Luego creábamos las habitaciones con la información introducida de nuestro archivo Excel. Lo siguiente sería ubicar la posición donde se encuentra cada habitación, y como vemos el resultado es una habitación completamente definida, definiendo un ancho mínimo, definiendo unas figuras mínimas, definiendo unos acabados y definiendo un poco de información sobre cada una de nuestras habitaciones. Para la creación de los paramentos de los parámetros de los suelos, lo que hacemos es obtener las habitaciones, definir el elemento de la habitación o la geometría de la habitación, buscar la localización de esta habitación, crear un plano horizontal que va a cortar con la habitación y creamos el contorno. En este caso tuvimos problemas con las habitaciones nombradas paso, por lo tanto filtramos para eliminarlas y introducimos los valores en cada de los suelos en cada una de nuestras habitaciones, y luego creábamos el suelo a partir del perímetro que viene definido en las habitaciones. Tras haber definido previamente el tipo de solado y ejecutar la automatización, obtenemos como resultado cada una de nuestras habitaciones a partir de nuestro modelo, donde habíamos definido el tipo de acabado que se introduce o que se genera el suelo automáticamente. Hacemos lo propio también con los acabados de paramentos. Para ello utilizamos un nodo Wall Finish by Room que es de Modelica.
Modelical utiliza este nodo, introducimos las habitaciones e introducimos los parámetros donde está la información de esta. Y creamos también previamente el tipo de muro donde creamos previamente el tipo de muro que se va a superponer a nuestros muros originales. Obtenemos unos pequeños fallos que luego se deben de ajustar. Aquí ya empezamos con la obtención de precios. La obtención de precios, hemos utilizado un archivo Excel en el que introducimos información como por ejemplo es la partida, la definición, el capítulo de cada una de nuestros elementos que van a intervenir en nuestra reforma, y también utilizamos los parámetros de unidades, precio y precio unitario. Todo esto definido dentro del modelo. Una vez se ha definido dentro del modelo, introducimos también la información por cada elemento constructivo, y lo que tenemos que hacer es exportarla. Para exportarla seleccionamos la categoría suelos, por ejemplo en este caso que es en suelos, obtenemos el precio unitario de los suelos y el área de cada uno de nuestros suelos y los multiplicamos. Cuando es un valor cero generamos un resultado nulo y obtenemos en nuestra base de datos, exportamos la información en nuestra base de datos. Así obtenemos una base de datos completamente definida, definiendo el nombre, la partida, la descripción, el precio unitario, la superficie y el precio total, obteniendo finalmente un resumen de presupuesto de unos 187.500 euros. Esta automatización posteriormente se modifica. La base de datos obtenida se modifica introduciéndola en un archivo Power BI, y también se modifica introduciendo parámetros como son la vivienda a la que pertenece y demás. Y volvemos a realizar la misma automatización, pero esta vez organizando una base de datos conjunta y una base de datos separada por viviendas, para conocer el precio que costaría la reforma en cada una de nuestras viviendas y que se adapte a cada uno de nuestros posibles clientes. Finalmente obtenemos la misma base de datos, obtenemos otra base de datos diferente obteniendo la vivienda, y esta es la que se vincula a Power BI. De esta forma obtenemos un análisis en Power BI conjunto y un análisis en Power BI por separado. En esta automatización lo que realizamos es introducir la información de proyecto o información relacionada con el autor, con el proyecto. Bueno, el caso es que nosotros definimos en un archivo Excel esta información, la introducimos dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro modelo, y esta queda completamente definida y insertada, y sirve para generar los planos y demás con la información de cada uno de nosotros. Aquí, como vemos, hemos definido el nombre del cliente, el nombre del proyecto, el número del proyecto, la fecha y varios datos más, y se introducen dentro del modelo. Una vez tenemos esto realizado, lo que hacemos es generar vistas de planta para ya introducirlas dentro de nuestros planos. Lo primero es seleccionar los niveles, creamos una scope box o caja de referencia en relación a cada una de nuestras vistas que queramos crear. Repetimos repetimos tantas scope box como viviendas tenemos. Creamos las vistas a partir de este nodo floor plan by level, y combinamos el nombre de la vista con el nombre de la vivienda o de la scope box, de forma que también insertamos las cajas de referencia en cada una de nuestras vistas, y finalmente obtenemos el nombre de cada una de nuestras vistas, y el resultado es la obtención de, aquí son las 4 scopes creadas y las 4 vistas que nos genera automáticamente a partir de haber creado las scope box. Para la generación de vistas 3D creamos primero 3 líneas de modelo para generar una caja también de referencia, o una bounding box, una caja delimitadora, que se crea a partir de la automatización. Creamos la caja delimitadora, también introducimos 2 sillas o 2 figuras de mobiliario que serán el destino y el origen o la captura de la imagen, y generamos una vista perspectiva y una vista axonométrica.
Tras pulsar en ejecutar, obtenemos, bueno, este es el paso previo donde vemos las dos sillas, donde vemos nuestra vivienda, y esta es la vista perspectiva y finalmente la vista sonométrica. Para la generación de planos hemos realizado una automatización en la que definimos cada uno de nuestros planos, el nombre, el número, así como la caja de rotulación o el cajetín que hemos definido previamente, e introducimos cada una de nuestras viviendas, generando una lista de vistas. A partir de cada una de lista de vistas creamos ya cada uno de nuestros planos, ya generando, introduciendo una o varias. En este caso he creado 8 planos: el PFG 01, el 02, el 03, el 04, el 08, el 05, 06, 07 y 08. Planos de planta, planos de planta por vivienda, planos de superficie, alzado, perspectivas, secciones y techos. Entonces, finalmente, lo que podemos decir es que la metodología BIM cuenta con numerosos campos, y uno de ellos es la programación. En este caso se ha utilizado programación visual, pero hay programación aún más dificultosa, como es programación de código, que se puede aplicar también. Entonces, gracias a esto podemos obtener un gran aumento en la productividad, y el objetivo en este caso ha sido obtener un presupuesto vinculado, pero se puede utilizar con cualquier otro objetivo, como puede ser obtener puertas antiincendios, crear masivamente familias, crear masivamente... Y bueno, aquí lo que podemos ver es un vídeo en el que se explica o se define cómo se ha introducido la información dentro del modelo, en el cual supongamos que el día en el que vamos a realizar estas tareas, nuestro proveedor nos hace un descuento, o que nuestros clientes quieren un descuento, o que quieren un producto más barato. Entonces lo que hacemos es seleccionar la tarima, porque suponemos que este proveedor nos va a hacer un descuento de un 10% más o menos. El precio de 96,75 euros por metro cuadrado pasa a 87,08. Y volvemos a realizar lo propio también en la placa de yeso para cuartos húmedos y cerámico, suponiendo un descuento de un 20%, pasando de 78,17 a 62,54. Finalmente, lo que conseguimos es que nuestra base de datos, volver a ejecutar para que vuelva a crear nuestra base de datos, y hemos realizado una copia del archivo que teníamos vinculado en Power BI, y lo único que realizaríamos sería refrescar la conexión que tenemos a nuestra base de datos, y obtenemos un análisis por viviendas ya con las modificaciones creadas en cuanto al cambio del precio. Como podemos ver, simplemente refrescando, vemos como de 187.594 euros pasamos a 180.000, produciéndose 180.298, produciéndose un descuento de un 3,89%. Como valoración personal, opino que se está tardando demasiado en implantar metodologías BIM en las empresas, así como en las escuelas, y la conjunción de programación y arquitectura es posible, haciendo que nuestros modelos puedan ser más eficientes, y hay empresas punteras que ya lo están utilizando. Y considero que es una gran herramienta que debería empezar a impartirse en universidades. Gracias por su atención. Un saludo. Se puede trasladar a todo otro tipo de proyectos, a otro tipo de objetivos en un proyecto, a otro tipo de cualquier cosa. Esto es programación y sirve para hacernos la vida más fácil, por así decirlo. He visto automatizaciones, por ejemplo, que con Zipe sacaban en un XML, o sea, en un bloc de notas sacaban información, y a partir de esa información la volvían a meter a Revit, y Revit te decía si había zapata ahí o no había zapata, o qué había que hacer, o... Vamos, esto se va a empezar a utilizar cada vez más, y deberíamos de cada vez más saber utilizarlo, saber... Además nos va a hacer la vida más fácil, no sé si nos va a hacer la vida más fácil, pero por lo menos considero que utilizando Revit de por sí normal y sencillo,
un trabajo de 8 horas podrías reducirlo automatizándolo en una, dos, una y media o media, no sé, dependiendo. Y lo bueno es que la automatización te sirve para futuros proyectos. O sea, sí que es verdad que dependiendo de lo que hagas o cómo lo hagas, mejor dicho, más de lo que hagas es cómo lo hagas. Dependiendo de cómo lo hagas, puedes utilizarlo o no. O tienes que cambiar alguna pequeña cosita o... Pero vamos, si tú manejas automatizaciones y sabes cómo hacerlo, muy sencillo, es muy sencillo. Supongo que sí. Es más, lo están tomando ya. Por ejemplo, conozco gente que ha salido de la carrera de arquitectura técnica, ha empezado a programar, llevan 4 5 6 años programando y ahora son gente que se dedica a trabajar para Revit o para no sé quién o para no sé, pero para empresas grandes y desde su casa, desde aquí, desde Madrid, Alicante, donde estés, cada uno viviendo, trabajar para empresas, por ejemplo, estadounidenses, de Gran Bretaña y tal. Y simplemente el trabajo es programar, mejorar programaciones, programar. Y son gente que se han dedicado a la arquitectura.